estado presentando y de las semanas anteriores casos de jóvenes, jovencitos, niños casi, que han estado haciendo sufrir animalitos, El maltrato al animal como tal. perro, al gato, a lo que tengan a la mano. Y entonces lo que nos ha venido o nos han estado preguntando es, ¿qué hacer como padres cuando nos damos cuenta que nuestro hijo es un maltratador de animales? ¿Cómo le ayudamos? Es un tema altamente complejo porque hablar del maltrato animal es un indicador psicológico, ¿saben? De hecho, en niños y adolescentes el diagnóstico conocido, no solo para el maltrato, sino para la ausencia de empatía, estar en contra de las normas, maltratar animales, ser poco empáticos con los otros, los iguales. ¿A qué nos referimos con esto? A los otros jóvenes, los Sí, que aplican bullying, por ejemplo, en las escuelas. Sí. Es un indicador de algo que se llama trastorno disocial. Este trastorno disocial es también, como lo decía, complejo. ¿Por qué? Porque requiere de mucho cuidado. Ojo, ojo, me refiero a atención por parte de los padres, porque si esto ocurre, puede ser, ojo, no digo que vaya a ser así, pero es una probabilidad que tengamos a hijos que tienen después la evolución tradicional o conocida del trastorno disocial, es el trastorno antisocial de la personalidad, lo que tradicionalmente se conoce como psicopatía. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú espera, ya estás... sí, Adelante, adelante, estoy Jorge. entendiendo entonces que que tú no lo afirmas que pueda llegar a ser así, pero si vemos que un niño o un joven empieza con ese tema de maltratar a los animales, pierde la sensibilidad a lo que sufren, ¿es posible que se convierta en un psicópata o sociópata? Es una suma de situaciones personales y externas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Vamos a plantear el ejemplo. Si una persona tiene un trastorno del sueño, por ejemplo, Sí, una alteración del sueño, no un trastorno, una alteración, insomnio, por ejemplo, puede derivar la situación interna más la suma de las situaciones externas en un trastorno del sueño, pero también en un trastorno de ansiedad y en un trastorno o en un trastorno depresivo. Es decir, ese síntoma es un indicador de que hay un riesgo psicológico. Entonces, si a este niño que maltrata animales le sumamos que tiene poca empatía, le sumamos un suceso vital estresante, a que lastimen a un miembro de su familia o que un miembro de su familia lo lastime, le sumamos un ambiente invalidante, por ejemplo, nuestro contexto socioeconómico cambiante y complejo, puede convertirse en un psicópata. Sí, pero ojo, es la suma de situaciones, no es que un síntoma o una característica claro. lleve eventualmente a la psicopatía por sí mismo. Pero si sumamos las situaciones, por supuesto, Mara Jorge. Psicólogo, ¿en qué momento los padres de familia ya tienen como ese foco rojo, esa atención hacia sus hijos? ¿Cuáles son esas actitudes que ellos tienen que ver para decir algo está pasando? Intencionalidad. Para mí esta parte resulta clave. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de intención, estamos hablando de que el niño tiene o busca lastimar, es decir, ya ha Patear a lo perdido mejor, esa sí. característica empática que le haría como con otros niños. No puede, hay niños que abrazan a sus animales, a sus cachorritos, que no los sueltan y ellos están en el polo opuesto. Eso ya es un indicador, pero repito, intención. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que pueden lastimar animales porque otros los están haciendo, o los están obligando a hacerlo. Recuerdo una película donde había un niño, como el líder niño, que quemaba a un perrito Ujú. y había otros dos al lado. Ellos no querían hacerlo, pero estaban obligados a hacerlo. Sí. Eso es otro fenómeno psicológico de obediencia a la autoridad. Pero el punto a donde quiero llegar es que tengan intención y que lo disfruten. Esa es la pauta clave. Disfrutar hacerlo y es un indicador, un foco rojo, como mencionaba Mara, para que los padres puedan decir, mi hijo necesita intervención psicológica. Y cuando hablamos de intervención psicológica, ya no es solamente una asesoría, estamos hablando de niños que requieren trabajar, prevenir en que se pueda fortalecer su empatía, su sensación de control, de autoestima también, que tiene mucho que ver, y básicamente que pueda restablecer ese contacto con la parte humana que van perdiendo poco a poco. Como padre, psicólogo, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos? El primer punto es entenderlos. Lo que puede ocurrir es que un padre cuando ve todo esto se asusta tanto, es uno de los grandes miedos de los padres, se asustan tanto que regañan a sus hijos, que golpean a sus hijos, que maltratan a sus hijos y sin darnos cuenta creamos la paradoja del efecto que nunca se va a acabar. Es decir, empezamos a generar ciclos. Nosotros golpeamos, nuestros hijos maltratan a un animal, nosotros los golpeamos a ellos, ellos van a maltratar y golpear o quitarle la vida eventualmente a una persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar en todo momento favorecer la sensación de que el niño o el adolescente que ha hecho esto
sienta que tiene a su familia para apoyarlo, aunque el adolescente o el niño del que estamos hablando tenga un problema de estar en contra de una autoridad o en contra de las normas sociales. Aunque por fuera lo muestran así, siguen siendo niños y pueden buscar el apoyo de sus familias. ¿Dónde te pueden ubicar nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales para que tengan tu ayuda profesional? Con todo gusto, mi número telefónico 9931-889342, mi fanpage e Instagram, psicólogo Rodolfo Reyes, y por supuesto todos los viernes con ustedes, María y Jorge, en Panorama Sin Reservas. Qué bien lo dices, así es, tenemos una cita también el próximo viernes contigo con una información tan importante, que tengas un excelente fin de semana.